Me emociona ver a muchachitas tan jovencitas en una lucha y con todos los peligros, ¿verdad?, que eso implica, ¿no? Más bien de estar en la discoteca y amarrándose el cabello y viendo su aspecto físico, que es un poquito como que nos llevamos por ese camino, nos dejamos llevar. 25 años, ella es Denise Legrand, ella es uruguaya, está aquí en el Encuentro Latinoamericano de Mujeres con un aporte sensacional. ¿Cómo estás, Denise? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Resumimos un poquito de cómo ha sido la evolución, los avances y retrocesos en la despenalización del aborto en Uruguay. Bien, bueno, Uruguay en los últimos años ha sido algo así como el paraíso de los derechos, que es como de alguna manera todos nos ven. Entre ellos hemos tenido la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la regulación de la marihuana, y nos opusimos a un plebiscito que quería bajar la imputabilidad penal y ganamos ese plebiscito. Y el tema del aborto fue un tema como muy particular, porque un tema que venía de hace muchos años, fue la lucha histórica de las feministas post-dictadura, y en los últimos años, con la incorporación de los jóvenes y de colectivos que ya no eran exclusivamente feministas, se hizo como un último empuje, acompañado de mucho lobby político, para que esta ley, que inicialmente se había votado en 2008 y había salido, que fue vetada por el presidente de la República en ese momento, que también es el presidente que tenemos ahora, se tuvo un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, ya no entendida como aborto, que implica como todo un acompañamiento a la mujer y demás. Mujica fue un revolucionario en esto. Creo que son ya 2 años de la despenalización del aborto. ¿Es despenalización o legalización del aborto? Es interrupción voluntaria del embarazo. Perfecto, pero hasta tuvo un límite, 3 meses. Sí, eso es como se marca internacionalmente, son los 3 meses, las 12 semanas. Okay. En el marco de esas 12 semanas, la mujer, por simple voluntad de la mujer, puede acceder a un aborto, tiene que pasar por un proceso que es que la mujer decide, se recurre a su centro de salud, público o privado. El centro de salud, por más que sea católico o de donde sea, tiene la obligación de aportar la información. Los médicos tienen la obligación de acompañar ese proceso. La mujer se vuelve con la información a su casa y 5 días después se enfrenta a un comité multidisciplinario conformado por un médico, un psicólogo y un trabajador social, al que la mujer comunica su decisión. Ese comité no tiene injerencia sobre la decisión, sino que solamente escucha y amplía el abanico de decisiones. Si la mujer finalmente decide interrumpir su embarazo, recibe el tratamiento médico. Un poquito formal y un poquito protocolar, ¿no? Sí, probablemente no es la ley que quisiéramos, no era la ley de aborto que queríamos, pero sin embargo, lo que pasa en Uruguay es que nosotros confiamos mucho en las instituciones. Para nosotros el Estado es un aliado, lejos de ser un enemigo, es un espacio en que confiamos. Lo mismo en los cuerpos médicos, de alguna manera, si bien como todo tenemos nuestras reservas, no es la ley perfecta que quisiéramos, pero la alta confianza que tenemos en las organizaciones no complica tanto. Sí, no es permiso, pero esa información a darle a un comité tal vez se pueda tomar como una vulneración todavía a la libertad de derechos sexuales de una mujer, pero Uruguay ha dado un paso absolutamente agigantado y creo que lleva una de las batutas a nivel Latinoamérica. ¿Hay alguna estadística? Es decir, antes había tantos abortos y ahora tantito, muertes de mujeres, etcétera. Sí, en un momento cuando nosotros incluso hacíamos la campaña y demás, se hablaba de que en Uruguay había 33.000 abortos y 30.000 nacimientos. Era como una cifra bastante demencial. Finalmente, lo bueno de regular estas prácticas es que uno puede tener información real, que no la tiene cuando las cosas se manejan o en el mercado negro o en la ilegalidad. Y finalmente el resultado que arrojó en estos últimos 2 años que se han hecho estudios es que hay 5.000 abortos al año en Uruguay, lo cual es una cifra realmente baja. Y de las mujeres que decidieron, la inmensa mayoría decidió interrumpir el embarazo cuando lo decidió, pero fueron 5.000 casos. No estamos hablando de que había más abortos que nacimientos, como se hablaba en un momento, sino que ahora tenemos información real para la cual podemos hablar de la construcción de una política pública. Cuando hablo con sacerdotes, con fundamentalistas, con religiosos, y le digo, ¿por qué no estás de acuerdo con el aborto? Aparte de la asociación con asesinato, con muerte, me dan otra lectura, ¿verdad? Es una luz verde para abortar por docena. Es una concepción, es un imaginario, y la lucha también es contra los imaginarios. ¿Cómo destruyes este imaginario? Legalizan el aborto o despenalizan el aborto de la mujer, ¡yupi! Vamos a tener sexo siempre y ¿qué nos importa? Y vamos a abortar como queramos. No, ¿qué dices, Denise? Bueno, eso tiene tanto de fantasía como tonto suena, ¿no? Okay, es como, perfecto.
todos sabemos, estemos o no involucrados con el tema, que pasar por la interrupción voluntaria de un embarazo no es un proceso fácil. Obviamente se sigue, o sea... Hasta es traumático. Por supuesto, y no es, o sea, el aborto no es un mecanismo de anticoncepción, es una opción cuando realmente las cosas están en otra fase. Y a su vez también hay una cuestión con el tema de la discusión con algunos actores de la sociedad. El tema del aborto no es una discusión moral. O sea, no se puede discutir en el tono de la moral porque no tiene sentido, porque la moral de algunos es distinta a la de otros. Lo que acá es importante como resaltar es el tema de las garantías y que es una cuestión de salud pública, básicamente. Y que nosotros, si tenemos tanta moral como decimos, no podemos estar arrojando a las mujeres al mercado ilegal al cual terminan recurriendo. Entonces, realmente la discusión dista de ser moral y es realmente de salud pública. Despenalizó el aborto en Uruguay, pero a la vez hay una política de prevención, que es lo ideal. Sí, bueno, nosotros anteriormente ya teníamos un programa de salud sexual y reproductiva que se implementa desde 2005, en el cual se aporta la información. Entendemos que tiene que haber unas políticas públicas integrales para atender todas las fases del tema de los derechos sexuales y reproductivos. El aborto simplemente viene a ocupar una parte. Seguimos manteniendo el tema de la educación, el acompañamiento, la anticoncepción, y bueno, el aborto aparece como para terminar de aportar las garantías a las mujeres y los varones que deciden pasar por ese proceso. Para terminar, Denise, tú perteneces a una organización que se llama ProDerechos. ¿Qué es ProDerechos? Bueno, ProDerechos es una organización que funciona en Uruguay desde 2006, que trabaja es de varones y mujeres, compuesto por igual, 50 y 50. Trabajamos en la campaña de despenalización del aborto, trabajamos en diversidad y género, política de drogas, derechos humanos y en esta parte última de plebiscito que ahora devino en una parte de trabajo de juventud y seguridad. Amplio, diverso, profundo. Sí. Y hay mitad varones, mitad mujeres. ¿Cuántos son en total? Somos 50 personas. La mitad somos varones, la mitad somos mujeres. Qué democrático, desde la casa, me encanta. Denise, muchísimas gracias. Uruguaya, 25 años, toda una activista y también feminista. Y como casi todos deberíamos considerarnos. Perfecto. No todos se consideran feministas, tienen como que mucho miedo de esa palabra, ¿no? Es una palabra que a veces causa electricidad en algunas. Muchísimas gracias y gracias por decirlo. Tenemos más.